Muy bien, pues yo quiero que me acompañen su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo 29. Yo quiero hablar esta mañana un mensaje. Vamos a dejar las puertas pendientes para el miércoles. Vamos a compartir algunas, el fin de semana otras. Pero yo quiero que nos enfoquemos en este tiempo, porque mire, nuestro plan no era cambiarnos hoy o estar aquí hoy, era estar aquí de hoy en 8. Sin embargo, los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí o no? Y yo vi un aceleramiento, una aceleración en los tiempos de Dios, en esta transición, donde todos pudimos responder de una u otra manera para poder lograr el terminar el trabajo. Aún hay detalles, aún hay cosas que queremos hacer, pero al menos ya estamos funcionales, ¿ok? Sin embargo, tenemos que entender cuál es la razón por la cual Dios permite que usted y yo tengamos una iglesia, que usted y yo tengamos una casa espiritual. Y este mensaje tiene que ver con la serie de Edifica, pero tiene que ver con la razón por la cual tenemos que edificar. Hemos hablado de todo lo que edifica, hemos hablado de las 8 puertas ya del muro de Jerusalén, pero ahora yo quiero hablar de la esencia de la edificación. Dice el Salmo 128, si Jehová no edificare la casa, ¿quién la tiene que edificar? Jehová. ¿Y quién la tiene que trabajar? En vano trabajan los edificadores. Diga conmigo, el Señor la edifica y yo trabajo lo que edifica. Mi responsabilidad no es poner otro fundamento que no sea Cristo. Tu responsabilidad es edificar en el fundamento perfecto que es Jesús. Pero tenemos que entender cuál es la razón por la cual edificamos y por la cual edificamos el lugar de adoración. Ahora, la iglesia, escucha bien, la iglesia no es un lugar, pero necesita un lugar. La iglesia no es una persona, sino esa persona unida a otras personas. Durante la pandemia escuchamos una frase que era: tú eres la iglesia, y sí y no. Si soy la iglesia porque soy parte de ella, pero yo aislado no soy la iglesia. Necesitamos unos de otros, necesitamos de un lugar. Y necesitamos entender cuál es el propósito por el cual Dios pide que caminemos en unidad. La Biblia nos enseña del poder de la oración corporativa. Dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Y tú lees la Biblia y te das cuenta que en toda la palabra de Dios vas a encontrarte que a Dios le gusta moverse de manera corporativa, no aislada, corporativa. Y entonces, para entender esto, necesitamos comprender la razón por la cual Dios nos pide permanecer en esa visión corporativa, en esa unción corporativa. Entender por qué tú y yo necesitamos venir a la iglesia, pero también ser la iglesia de lunes a sábado, ser la iglesia todos los días. Ser iglesia. Y algo que veíamos durante este tiempo de edificación es que como que volvimos a retomar la vida de iglesia. Como que ese distanciamiento que había en el lugar donde estábamos, de repente aquí llegamos y en los primeros días ¡pum!, se rompió y comenzamos a trabajar, comenzamos a actuar sin temor, comenzamos a actuar con un ánimo diferente. ¿Sabes por qué? Porque estamos edificando en un tiempo donde Dios está enseñándonos a redescubrir la razón por la cual somos iglesia. Yo quiero que me acompañe a Éxodo 29, versículo 42. Éxodo 29, 42. Y aquí vamos a encontrar 5 razones
por las cuales Dios edifica su iglesia y por las cuales tú y yo necesitamos estar en la iglesia. Éxodo 29:42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión. Nota que está hablando de un tabernáculo de reunión. Esto es un tabernáculo, este es un lugar donde Dios desciende y tiene un propósito. Dios desciende donde hay gente reunida, donde hay 2 o 3, ahí yo estoy. Ahora yo sé que Dios puede estar contigo en tus tiempos a solas con Él. Y hay gente que dice: es que yo no necesito la iglesia para tener comunión con Dios. Pero la mera verdad es que mucha gente fuera de la iglesia nunca más tiene comunión con Dios. Entonces, si bien la iglesia no es mi comunión con Dios, la iglesia sí me ayuda a desarrollar comunión con Dios. Por eso es el tabernáculo de reunión. Y dice lo siguiente: delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Moisés está hablando de la edificación del tabernáculo y les empieza a dar todos los diseños. ¿Se acuerdan? En el tiempo con Dios, todo conforme al diseño del cielo. Y ahí vemos que el color de las cortinas era uno. No había de que no, Moisés, como que combina más el verde. No, Dios me dijo que el púrpura y el púrpura, ¿verdad? O sea, tenían que ser el diseño exactamente igual. Y cuando entonces terminan de edificar, Dios le dice a Moisés la razón por la cual él tenía que edificar conforme al diseño del cielo. La primera razón, la quiere anotar, lo puede hacer. La iglesia, escuche bien, es un lugar de comunión con Dios. Dice ahí el versículo 42: en el cual me reuniré con vosotros para hablarles ahí. ¿Sabes por qué razón venimos a la iglesia? Venimos a adorar, sí, venimos a convivir, sí, venimos a vernos, a orar unos por otros. Pero una de las razones por las cuales venimos, y que tiene que ser una prioridad en mi expectativa, es que yo vengo a la iglesia porque creo que el día que yo vengo, Dios me va a hablar. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que le encanta hablarnos. Dios es un Dios que también le encanta escucharnos. Pero escucha, la prioridad por la cual Dios nos dio 2 orejas y una boca es porque Él quiere primero hablarnos. A Dios le encanta que le adoremos. Dios se deleita con nuestra alabanza, Dios se deleita con nuestra comunión, pero algo que a Él como Padre le encanta es el poder hablar al corazón. Ahora, Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través del Espíritu Santo. Pero una de las maneras donde nosotros podemos distinguir palpablemente y de una manera más entendible, de una manera más clara, lo que Dios me quiere decir, es cuando yo vengo a la iglesia y yo me siento con una actitud de fe. ¿Con una actitud de qué? De fe, expectativa. Si usted va al cine a ver una película, usted se sienta con una actitud de expectativa. Y no va a ver cualquier película, va a ver la película que le recomendaron. Usted se sienta a ver una serie, lee la sinopsis y se sienta con una actitud de expectativa. ¿Por qué? Porque la expectativa es elemental para poder aprender lo que Dios nos quiere decir. Tú no puedes venir a escuchar la palabra del Señor con incredulidad. La Biblia dice que aquellos que alcanzaron su propósito fueron los que escucharon con una actitud de fe.
Dios te quiere hablar. Dios tiene tantas promesas para tu vida. Dios tiene instrucciones para tu vida. Dios tiene principios para tu vida. Dios tiene una palabra para direccionar tu vida. Dios tiene una palabra para sanarte. Dios tiene una palabra para restaurarte. La pregunta es si estás yendo al lugar correcto donde Dios te va a hablar y lo que te hable te va a ayudar. Lo primero que tengo que hacer es estar en el lugar correcto. Por eso dice el Salmo 1: bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores. Es decir, no se sentó a escuchar palabras que iban a destruir su vida. Ese hombre es bienaventurado, sino que se planta, se sienta, se deleita en el lugar donde sabe que Dios le va a hablar. Ahora, dentro de la iglesia, Dios te habla a través de la predicación, pero también Dios te habla a través de la iglesia misma. Cuando un hermano viene y ora por ti, cuando un hermano tienes una conversación de crecimiento con él, cuando un hermano viene y te da una palabra profética, cuando a través de un discipulado tú creces, cuando a través de la escuela dominical tú aprendes, cuando a través del servicio Dios te habla. Yo no sé, varones, si el Señor les habló de su vida ahora que estaban limpiando las paredes. Y una de las cosas que pudimos aprender es que por mucho que edifiques, si no limpias, no se ve bien. Ahorita vamos a ir para allá. Pero necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 7: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos quieren venir a que Dios les hable? Amén. Escucha bien, la palabra en la iglesia es como la ubicación, como que Dios te manda una ubicación. Tu obediencia y tu comunión diaria son los pasos correctos para llegar a la ubicación. El Dios te dice: hey, acá te quiero, te voy a llevar a este nuevo nivel de fe, te voy a llevar a este nuevo nivel de dependencia, te voy a llevar a este nuevo nivel de bendición. Esta es la ubicación. ¿Cuántos son buenos para seguir ubicaciones? ¿Cuántos nos perdemos aunque estamos enfrente? Te manda Dios la ubicación, pero tu comunión diaria es avanzar hacia el lugar donde Dios te está diciendo que te quiere llevar. Por eso necesitamos, diga conmigo, yo necesito un lugar para escuchar a Dios. Qué importante es esto. Muchas veces, escuche bien, cuando nos enfriamos y nos apartamos del Señor, yo lo he visto, mucho del apartarte del Señor comienza con apartarte de la iglesia. Lamentablemente. Yo les puedo decir algo. Cuando yo estudié la escuela bíblica, había personas dentro de nuestro grupo con unos dones, un liderazgo, una unción y un talento increíble. Y yo les llegué a decir a 2, 3, yo me siento en este grupo el menos capaz, porque había gente muy capaz. Algunos están haciendo la voluntad de Dios y gloria a Dios, pero algunos comenzaron con una idea errada de que yo no necesito la iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito que alguien me enseñe la Biblia todos los domingos. Y comenzaron con estas ideas un poco erradas, y personas que tenían un llamado y que yo creo que lo pueden seguir teniendo, de repente el rumbo de su vida cambió. Y algunos hasta lejos de Dios. No estoy diciendo que los que servimos a Dios somos perfectos o los más capaces, no, al contrario. Sin embargo, todo depende de permanecer en el lugar donde Dios te va a hablar. Pero lo segundo, escucha bien, dice ahí el versículo 43: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. La segunda razón es que la iglesia es un lugar de transformación. Somos transformados
por su gloria. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3:17. Escuche bien, porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿De quién? De Cristo, como por el Espíritu de Dios. La iglesia es el lugar donde tú eres entrenado, capacitado, orientado, inducido a un proceso de transformación. ¿Por qué crees que tenemos los discipulados? ¿Por qué crees que estamos duro y dale con fundamentos? ¿Por qué crees que estamos animándote a que te integres y seas parte? Porque es a través de la vida de discipulado en la que tú experimentas la gloria de Dios. Ahora, aquí habla el libro de Éxodo de que el Señor iba a santificar en el lugar de reunión con su gloria. ¿Y qué significa esto? Significa que en la iglesia está la gloria de Dios, pero esta gloria no es una gloria que nosotros podamos recibir y tocar y ya. El propósito por el cual Dios hace que su gloria descienda en su iglesia es porque Él quiere lograr en ti y en mí una transformación. La Biblia nos habla de gente transformada. Nos habla de un Cefas, ¿verdad? Nos habla de un Simón, pero que cuando se encontró con Jesús se convirtió en un Pedro. Nos habla de un Saulo, perseguidor de la iglesia, pero cuando se encontró con Jesús se convirtió en un promotor de la iglesia llamado Pablo. Nos habla de un Jacob que se encontró con Dios y lo tocó, lo transformó. Y esta semana orábamos el Salmo 84 que dice: oh Dios de Jacob. Y una de las cosas que tenemos que entender de Jacob, y que yo le escuché a un predicador, es la siguiente: cuando Jacob es tratado por Dios, ¿usted recuerda la historia? Jacob tiene un encuentro con la gloria, ¿sí o no? ¿Están conmigo o no? Jacob tiene un encuentro con la gloria. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con la gloria de Dios? Pero ese encuentro con la gloria no te debe de dejar igual. Hay mucha gente que se encuentra con la gloria de Dios, pero no quiere cambios en su vida. Es imposible que Dios derrame su gloria sin que esta gloria traiga un cambio a nuestras vidas. Jacob se encuentra con la gloria. Él venía siendo perseguido por Labán. Él venía huyendo, ¿verdad? Él venía huyendo de todo mundo, de Esaú, de Labán, también de Dios. Tú puedes huir de Esaú, tú puedes huir de Labán, pero nunca puedes huir de Dios. Tú puedes huir de muchas circunstancias que te rodean, pero nunca puedes huir de Dios. Y Jacob se encuentra con la gloria de Dios y tiene una lucha con un ángel. Y él le dice: bendíceme, bendíceme. Y empieza a pelear, a agarrarse a trompadas con el ángel para que le bendiga. Y llega un punto donde el ángel toca la cadera de Jacob, lo quebranta. Pero ese quebranto que hizo el ángel en la cadera de Jacob representaba la transformación del carácter de Jacob. Jacob salió de ese encuentro caminando así, con un bastón. Y la gente le preguntó: ¿qué te pasó? ¿Por qué caminas diferente? Y él dijo: porque me encontré con Dios. Cuando la gloria te encuentra, la gloria te transforma. Ahora, este Jacob, escuche bien, en ese momento Jacob tendría un hijo llamado José de 2 o 3 años. El Jacob que educó a José no fue el mismo que educó a Rubén. El Jacob que educó a Rubén era un Jacob que vivía en el ímpetu de su fuerza. Pero el Jacob que educó a José fue un Jacob que vivía bajo una transformación. ¿Sabes cuándo edificamos generaciones que cumplen el propósito de Dios? Cuando como padres cambiamos nuestro caminar y encaminamos a nuestros hijos a buscar a Dios y traerlos a la iglesia. Yo trabajé mucho tiempo en el ministerio juvenil. Y una de las cosas es que llegaban los papás y pastor, yo mando a mi hijo a la iglesia y no me hace caso.
O hay padres que les dicen a sus hijos, váyanse a la iglesia porque ahí les van a enseñar lo correcto. Y los niños nunca van y me decían, ¿por qué no vienen? Le digo, porque a los niños no los tienes que mandar, los tienes que traer. No mande a su familia, tráigala. Porque es en la iglesia donde hay lugar de transformación. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero es un lugar de santificación. Mire lo que dice el versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré, el 44, el tabernáculo de reunión y el altar. Es un lugar de santificación. La transformación por su gloria provoca un mayor nivel de santidad. Es decir, que cuando tú te encuentras con Dios y Él te transforma, lo que Dios va a provocar en tu vida ahora es un nuevo nivel de santidad. Sin santidad, diga conmigo, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Escuche bien, santidad es el resultado de entender su gloria y comprender mi bajeza. Santidad es entender que yo no puedo vivir una vida conforme al corazón de Dios por mí mismo y necesito vaciarme de mí mismo para llenarme de Dios. Ahora la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que Dios está buscando una esposa gloriosa, pero que el Espíritu Santo está santificando a la iglesia. Y yo creo que vamos a empezar a experimentar un llamado a la santidad como nunca antes. ¿Y esto qué significa, amados? Que todo esto que hicimos en este lugar fue embellecerlo porque queremos que Dios tenga un lugar digno. Pero sabes, también Dios quiere embellecer nuestro corazón, embellecer nuestro carácter. Dice el Señor, yo voy a descender a ese lugar y ahí les voy a santificar. Ahí les voy a limpiar, ahí les voy a hacer un llamamiento. El llamamiento más sagrado que tú puedes tener en la vida no es solamente a predicar la palabra, lo cual es sagrado, pero el llamamiento más sagrado que tú y yo podemos aspirar es el llamamiento de la santidad. Y santidad significa, amados, que tú y yo no tengamos ninguna cuenta pendiente con Dios, aunque es bueno, sino santidad significa que tú y yo tengamos el deseo de honrar a Dios con nuestra vida cada día. Santidad es dejar que el Espíritu Santo nos controle. Y que cuando nosotros nos damos cuenta que no está haciendo el Espíritu Santo, rápidamente podamos volver a Él. Dice la Biblia en Efesios 4, una iglesia, diga conmigo, sin mancha y sin arruga. Las hermanas dicen, ay Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia. Pero esta iglesia que no tiene arrugas, no tiene botox. No se mete nada superficial para quitarse las arrugas. ¿Sabe qué significa una iglesia sin arruga? Habla del vestido, pero también del rostro. Una iglesia sin arruga es una iglesia que se mantiene renovada, que se mantiene fresca, que se mantiene joven, pero madura a la vez. Una iglesia jovial no es una iglesia inmadura. Una iglesia jovial es una iglesia que entiende los cambios que está viviendo y se adapta a la manera en la que puede impactar el mundo sin cambiar su palabra, sin cambiar las reglas, sin cambiar la santidad, sin cambiar la justicia, pero cambiando métodos, formas de trabajo, cambiando estrategias para poder impactar a una generación, escucha, que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Y yo creo firmemente que aquí hay una iglesia que sabe cuál es su llamado, que sabe cuál es su asignación, que sabe por qué Dios la ha estado moviendo de colonia en colonia. Les hemos sido recogidos algunos por algunos lugares, ¿verdad? Hoy no hay ninguno de esta colonia. Lo cual quiere decir que esta palabra es una palabra de entrenamiento para los que vamos a empezar a trabajar aquí. Y escucha, tú y yo tenemos que entender que una iglesia santa es una iglesia que vive sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que mantiene sus vestidos limpios.
delante de Dios. La cuarta razón, dice aquí, dice cuál es el propósito de la santidad. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Lo cuarto es un llamamiento, es un lugar de llamamiento. La iglesia es un lugar de comunión con Dios, la iglesia es un lugar de transformación, la iglesia es un lugar de santificación y la iglesia es un lugar de llamamiento. Ahora, este llamamiento, escucha bien, es un llamado para que las generaciones puedan conocer a Dios. Qué hermoso es ver padres con hijos sirviendo a Dios. Y lo que el papá pintaba, el hijo lo ensuciaba y venía el papá y lo volvía a pintar, pero estaban aquí. Yo les decía, no traigan a sus hijos porque es peligroso, vayan a agarrar ahí la sierra eléctrica y vayan a saber qué pase. Pero algunos decían, no tengo con quién dejarlos, los voy a traer, pues ya los traían. Pero aquí estaban, sirviendo a Dios y acabándose el pasto, pero aquí estaban. Qué importante es que tú y yo entendamos que el llamado sacerdotal a nuestras vidas también es para nuestros hijos. No es que se heredan los ministerios, pero sí los propósitos. Porque escuche bien, papá, escucha bien, mujer. Si tú crees que el propósito de Dios para tu vida termina en ti, tu propósito es muy pequeño. El propósito de Dios para tu vida no termina en ti, no debe terminar en ti, porque es tuyo. El propósito de Dios para tu vida debe continuar por tus generaciones. Generaciones que entienden que son llamadas, que han sido apartadas desde el vientre de su madre. Ahora, yo entiendo la vida de Aarón, y Aarón la había regado bien feo. Hizo un becerro de oro. Moisés tantito los dejó 40 días. Como si el pastor se va de vacaciones y de repente los de la alabanza dicen el miércoles, pues ¿qué hacemos? Vamos a poner un becerro de oro y hacemos unas alabanzas ahí al becerro de oro. Y de repente le dicen a uno, tú te vas a disfrazar del becerro de oro, ¿no? Y empiezan a tener ahí y dicen, no, estamos adorando a Dios. Pero si ustedes no conocían a Dios, así es Dios, como este becerro de oro. Eso fue lo que hizo Aarón. Y llega Moisés, lo regaña, ¿verdad? Y ahí hay una confrontación fuerte entre Moisés y Aarón. Y Moisés rompe las tablas y buscan entonces volver a escribir la ley del Señor. Pero Dios, a pesar de ese error de Aarón, Dios tenía una palabra sobre Aarón. Dios tenía un propósito sobre Aarón. Y ahora le dice Dios a Moisés y a Aarón, Él es mi sacerdote. No es el libertador, no es el hombre de los milagros, no es el hombre que vaya al frente, pero es el sacerdote, él y su casa. Ahora tú y yo no caminamos bajo el sacerdocio de Aarón. Tú y yo caminamos bajo el sacerdocio de aquel no que rasgó el velo de un templo, no que entró al templo a ofrecer sacrificio. Tú y yo caminamos bajo el sacerdocio de aquel que dice Hebreos que rasgó los cielos y entró, penetró hasta el centro de la tierra, hasta el centro del mismo infierno para salvarnos y para limpiarnos. Tú y yo somos sacerdotes conforme al sacerdocio del sumo sacerdote llamado Cristo Jesús. Aquel sacerdote que nos comprende, que se compadece. Y sabes, tú y yo somos llamados a ejercer nuestro llamado y nuestra vocación. Hay una vocación para ti. No puedes enterrar tu llamado, porque es para tus generaciones también. Si yo entierro mi llamado, yo hago que mis hijos den más vueltas. Por eso necesitamos quebrantar toda maldición, amados, que hay en nuestras vidas. Y decirle, Señor, a partir de ahora yo voy a caminar en tu llamado. No importa si como Aarón a veces pusiste un becerro de oro en tu casa. Quémalo, tíralo y edifica un altar para Dios. Aarón tuvo algunos hijos. Uno de ellos se llamaba Nadab y Abiú.
Y pues no pasa que un día Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño y Dios los mata. O sea, es como que el de la alabanza no oró. ¿Quién sabe? ¿Hubieran tocado todos hoy? ¿Hubieran tocado después de la primera canción o no? Pero ya no es así. Sin embargo, Nadab y Abiú ofrecen un sacrificio extraño, un fuego extraño. Muchos preguntan ¿cuál es el fuego extraño? No sabemos cuál es el fuego extraño. Probablemente trajeron incienso de otro Dios, probablemente le prendieron incienso a otro Dios, probablemente no se consagraron. Algo sucedió que provocó un fuego extraño y murieron. Y uno pudiera decir, uy, se anuló la palabra de Dios. Pero escucha bien, Aarón tenía otro hijo que se llamaba Eleazar. Pasaron las generaciones y el pueblo de Israel pecó. Y uno de ellos trajo una moabita a la tienda de Israel para pecar con ella. Y Dios les había dicho que no tenían que unirse en yugo desigual. Y entonces Moisés, ¿verdad?, les dijo, esto es abominación a Jehová. Y hubo un hombre que se llamaba Fines, no Fitness, Fines. ¿Cómo se llamaba? Fines. Y Fines tomó la espada y fue y mató a este hombre de su familia y a la moabita. Y entonces Dios le dijo a Fines, te voy a dar una generación que me sirva para siempre en mi casa. ¿Sabes quién era Fines? Nieto de Aarón. Sí, había una línea con Nadab y Abiú, había una línea con Aarón que no habían querido caminar, pero había una línea con Eleazar, había una línea con este hombre llamado Fines. ¿Sabes? Dios va a buscar en tu familia y en tu casa la línea que quiera caminar con Él. Y a esa línea que quiera caminar con Él, Dios le promete su presencia y su lugar en la casa del Señor. Yo sé que aquí hay gente que dice, Señor, yo quiero ser de la línea que quiere caminar contigo. La última, versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Escucha bien, había dos cosas que Dios quería: que le conocieran y habitar en el pueblo. Hay dos cosas que Dios anhela de ti, por eso te trae a la iglesia: que le conozcas. En la iglesia muchos conocimos al Señor y lo recibimos como Señor y Salvador. Fue una iglesia. En la iglesia muchos conocimos la palabra. En la iglesia fuimos bautizados con el Espíritu Santo. En la iglesia recibimos el llamamiento. En la iglesia presentamos y consagramos a nuestros hijos. Tenemos algunos la bendición de decir que en la iglesia nos casamos. Porque la iglesia es un lugar para conocer a Dios. Y quien conoce a Dios conocerá su propósito. La iglesia es un lugar donde Dios no solamente quiere que le conozcas, es un lugar donde Él quiere habitar. Pero hay una clave para esto. Y dice que ustedes sepan que yo los saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, la iglesia es un lugar de liberación. Cuando tú vienes a Jesús, escucha bien, Él te ama, Él te perdona, Él te restaura. Pero hay mucho de tu vida pasada que te sigue gobernando. Hay mucho de la mentalidad mundana y mundanal que sigue injertado en tu conducta. ¿Sabes dónde es donde Dios te va a liberar de eso? A través de la vida de la iglesia. No es que la iglesia te libera, pero la iglesia es un lugar donde te liberas. La libertad te la da Cristo, pero hay un lugar donde esa libertad se trabaja. El maestro educa en la escuela, bueno, en el Zoom. Por ejemplo, nada más ese ejemplo. Hay un déficit de aprendizaje a nivel mundial, yo creo, más a nivel nacional. ¿Y cuál es la frase de muchos papás? Uy, si de por sí no aprendía nada yendo a la escuela,
Ahora conectándose, menos. El maestro es el que enseña, ¿sí o no? Pero hay un lugar donde enseña. Obviamente, escuela sin maestro es como iglesia sin Dios, no sirven para nada. Pero así como el maestro necesita un aula, así como el doctor necesita un quirófano, así como el instructor necesita un gimnasio o un campo de fútbol, el entrenador, así como el contador necesita un despacho, así Dios necesita un lugar para liberarte, para transformarte, para santificarte y para hablarte. Y ese lugar, diga conmigo, ese lugar es la iglesia. Está lloviendo. Eso quiere decir que va a haber lluvia del cielo espiritualmente también. Pero la pregunta es: ¿de qué tenemos que liberarnos? ¿Cuáles son las cosas de las que tenemos que liberarnos? La Biblia habla de que nos tenemos que soltar del peso y del pecado que nos asedia. Hay pesos en nuestra vida, hay culturas que llevamos arrastrando, hay pensamientos de Egipto que traemos. ¿Por qué cree que Dios le dice al pueblo de Israel: van a descansar un día? Porque ellos no estaban acostumbrados a descansar. ¿Qué quería hacer Dios? Liberarlos. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque venían de tener dioses ajenos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque no lo hacían. No codiciarás. ¿Por qué? Porque como eran esclavos, estaban tan necesitados de todo que todo lo codiciaban de manera deshonesta. Y el Señor les dice: yo los estoy sacando con gran poder. Yo los estoy sacando con mi mano poderosa para que conozcan que yo soy Dios. Y sabes, el lugar donde Dios te libera de los demonios, te libera de las ataduras que tú traes, es la iglesia. Tú y yo necesitamos la iglesia. Y necesitamos entender que este es el lugar donde Dios quiere edificar tu vida, edificar tu destino y el de tus hijos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cada lugar tiene un pozo del Espíritu que hay que ir pegándole, ¿verdad? Hay que ir trabajando. Este es el primer día. Pero sabes, aunque en este lugar físico no hay un pozo, en la iglesia sí lo hay. En tu corazón sí lo hay. Yo quiero hacer algunos llamados en esta tarde. Quiero que tú puedas ser sensible a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Son 3 llamados que tienen que ver con lo mismo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada. Sí, Él quiere habitar. ¿Sabes qué significa habitar entre nosotros? Una iglesia de milagros, una iglesia de salvación, una iglesia que penetra en la sociedad, conquista la educación, conquista los negocios. Aún el deporte marca tendencia. Una iglesia que penetra la sociedad y la transforma. Esa es la evidencia de una iglesia en la cual Dios habita. Cambia entornos de oscuridad, cambia entornos de tinieblas en luz. Pero hay un requisito. 3 requisitos.
transformación, santificación y liberación. Así que yo quiero invitarte a que con tus ojos cerrados voy a hacer 3 llamados. Podrás pasar aquí o a los lugares laterales. Y tú vas a responderle al Señor diciendo: aquí está mi vida, Señor, la ofrezco para ser parte de lo que tú quieres hacer. Primer llamado es a aquellos que dicen: Señor, yo tengo necesidad de que transformes mi vida, que transformes mi carácter. Yo esta mañana necesito tener un encontronazo contigo, donde yo pueda ser uno el que entró por esa puerta y otro el que salió por ella. Yo necesito, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo venga, me cambie, renueve pensamientos, renueve actitudes, renueve mi ánimo, renueve mi fe. Necesitamos una renovación. Renueve mi actitud para escucharte. Que tú transformes mi familia, que tú transformes mi matrimonio, que tú transformes mi relación con cada persona que me rodea, que tú transformes mi corazón. Segundo llamado es para aquellos que dicen: yo necesito santificarme. Dejar atrás algún pecado que estorba que tu presencia fluya en mi vida. Y hablo de los pecados que hoy estás practicando, con los que hoy estás batallando. Y le diga: Señor, hoy me despojo por completo. Hoy renuncio a las tentaciones que el enemigo me pone. Hoy renuncio a las ofertas de este mundo por deshonrarte. Hoy me santifico. ¿Sabes qué hizo Fines? Mató aquello que estaba trayendo suciedad. Tú y yo tenemos que ser radicales y tenemos que arrancar cosas de nuestra casa, cosas de nuestra vida, cosas de la vida de nuestros hijos que pueden echar a perder su destino. Una iglesia que se santifica. Una iglesia que se libera. Que tú renuncies a todo espíritu que te ha controlado. Oye, pastor, pero es que yo soy hijo de Dios. ¿A poco estaré endemoniado? Probablemente hay ataduras que no te dejan avanzar. Así que mientras adoramos al Señor, si Dios te está llamando a alguna de estas 3, quiero que pases al frente, pases a los laterales. Vamos a orar contigo. Vamos, 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 vamos. Ibracatarría mama shototototo. En la piedra angular somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres,